El problema que nos ocupa es un problema de fluidos en el cual nos dice que tenemos un globo esférico que tiene un radio de 1,5 metros y un peso de 3 kilogramos. Nos dice también que, que su grosor es despreciable respecto al radio y que posteriormente el globo se llena con helio, que tiene una masa molecular de 4,0023 gramos entre mol, y que estará ese gas a una temperatura de 305 grados Kelvin. Nos dice también que el globo ni sube ni baja, que flota. Y por último, que la densidad del aire que rodea el globo es de 1,19 kilogramos entre metro cúbico. Si hacemos un esquema de lo que nos plantea el problema, lo que tenemos es un globo dentro de helio, o sea, dentro de ese globo helio, y alrededor lo que tenemos es un fluido, que sería el aire, del cual nos da la densidad. El principio que gobierna la física que hay detrás de este fenómeno es el principio de Newton. La fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. En este caso, y es importante, nos dice que flota, es decir, ni sube ni baja. Quiere decir que la aceleración, para nuestro caso, sería igual a 0. Y eso implica que la suma de fuerzas sería igual a 0, o la fuerza neta sería igual a 0. Toda la física que tenemos aquí ocurre en un solo eje, como vamos a ver. Entonces nos vamos a limitar a ese único eje. Ese único eje sería el eje de la altura, el eje Y. ¿Por qué? Al final, en este ejercicio, nosotros lo único que tenemos sería, por un lado, el peso del globo, que actúa hacia abajo. Por otro lado, el peso del helio, que está dentro de ese globo. Y por otro lado, y aquí es donde viene igual la parte más difícil, es el empuje ocasionado por estar dentro de un fluido. Este empuje nos lo da el principio de Arquímedes, el cual nos dice que esa fuerza de empuje sería igual a la densidad del fluido desplazado por su volumen, el volumen de ese fluido, desplazado por la gravedad. Esta sería la expresión. Ahora vamos a aplicar la segunda ley de Newton sobre este eje. Hacia arriba vamos a tomar como criterio positivo y hacia abajo negativo. Entonces, lo que nos queda es E como positivo y los dos pesos como negativos. Si ahora ponemos los componentes, nos quedará ρ por V por G menos mg por G menos mhe por G. Aquí podemos ver que al final la G nos aparece en todos los términos, es decir, la podríamos quitar porque no va a tener ningún efecto. Y lo que nos quedaría sería ρ por V menos mg menos mhe igual a 0. Ahora deberemos de ver qué datos tenemos. Tenemos por un lado mg, hemos dicho que son 3 kilogramos. Por otro lado tenemos la densidad y el volumen no lo tenemos, pero sí que es cierto que podemos conseguirlo. Y es que el volumen de una esfera está relacionado o queda totalmente definido sabiendo el radio.
mediante la siguiente expresión, que sería 4pi r cubo entre 3. Si hacemos este pequeño cálculo, el resultado que obtenemos para v sería 14,14. El radio lo hemos metido en metros y como se hace al cubo, pues al final aquí tendremos metro cubo. Vale. Por lo tanto, lo que nos quedaría o lo que podríamos obtener de esta ecuación sería la masa del helio. La masa del helio. Que nos va a dar como resultado, si hacemos el cálculo, ese pequeño cálculo sería 13,82 kilogramos. Vemos que al final pesa mucho para ser un gas. O sea, aunque no deje de ser un radio de 1,5 metros, que no es que sea pequeño, tenemos mucho peso, pesa mucho ese helio. Digamos que está muy concentrado al final. Al final, como es un gas ideal, hay otra fórmula que tenemos que tener en cuenta, que siempre hay que tener en cuenta, y es la de los gases ideales. La fórmula de los gases ideales nos dice que presión por volumen es igual a nRT. De aquí, que es el objetivo final de este problema, es calcular la presión. Si despejamos la presión, esto está ligado con el helio únicamente. Si despejamos la presión, tenemos que sabemos el volumen, porque el volumen al final es el volumen donde se concentra el helio, que es el que hemos sacado previamente, de 14,14. Sabemos la temperatura porque es un dato. Sabemos el R, que es una constante. Y el N es un dato que no sabemos, o que no sabíamos de primeras. Pero que ahora, sabiendo ya la masa que tenemos, lo podemos obtener, el valor de N. El valor de N, voy a poner la fórmula que lo relaciona al final con la masa, que es una fórmula que nos sonará a todos, y es M entre masa molecular. Aquí estamos hablando del helio, podríamos ponerle subíndices. Y H, bien. Entonces, esto al hacer el cálculo, que al final únicamente sería hacer 13,82, como está en kilogramos, vamos a pasarlo a gramos, a 3. Y aquí nos decía el enunciado que la masa molecular era de 4 gramos entre mol. El resultado que obtenemos es de 3.455 mol. Bueno, aquí una vez obtenido el número de moles, simplemente ya tendremos que venir a la fórmula, sustituir este valor y con eso tendríamos todos los valores ya que componen la expresión de la presión. Si sustituimos todos los valores, R es 0,082, el valor que vamos a obtener es de 6.111 atmósferas. Este sería el resultado. Es una presión altísima, pero también el peso, o más bien la masa que tenemos de el gas es muy alta, teniendo en cuenta que estamos en un problema de una esfera de 1,5 metros de radio solo. Entonces, de ahí que se comprenda un poco por qué el resultado es tan amplio. La última cosa que nos quedaría para comprobar si el resultado está bien es pasar de atmósferas a pascales.
Y eso, bueno, es al final convertir de una unidad a otra. Es decir, yo tengo 6.111 atmósferas, 6.111 atmósferas, y lo quiero pasar a pascales. Lo voy a hacer poniendo una equivalencia de unidades. Una atmósfera es igual a 100.325 pascales. Y con esto el resultado que me va a dar es 6,19 por 10 a la 8 pascales.